Nos acompaña Erika Brockman. Ella, recordemos, es ex parlamentaria y además politóloga, analista política. Y claro, es un placer saludarla como siempre. Erika, buenos días. Diego Montaño la saluda. Diego, muy buenos días. Un saludo muy especial a Piedra, Papel y Tinta. Siempre es un gusto estar en tu programa. Gracias, para nosotros el gusto, Erika. A ver, Erika, un poco apelando a su calidad de ex parlamentaria, la censura, las interpelaciones han sido, diríamos, algo que existe en Bolivia hace cuántos años, más o menos. Cuando usted era parlamentaria, ¿existía esta figura de la interpelación? ¿Se interpeló a algún ex ministro en su gestión? Sí, recuerdo varios ministros interpelados en varias circunstancias, pero el régimen presidencialista que regía en ese momento determinaba de que el presidente tenía la potestad de recontratar a o sea, a los ministros censurados cuando ellos eran censurados. Pero había un elemento clave que es fundamental en estos casos, es el hecho de que es que un acto interpelatorio no es un juicio de responsabilidades, no es un juicio por el cual se está tratando de penalizar una conducta, es simplemente una observación a una política pública, que en este caso concreto tenía que ver con los procesos de contratación de los abastecedores de agua o de los que abastecen de Petróleo y gasolina. combustibles en el Ujú. país, ¿verdad? Entonces, en mi época sí ha habido algunas censuras y unas recontrataciones del presidencialismo, así lo definía, pero lo más grave fue el momento en que se acuerda, la sala constitucional quitó ese mandato de fiscalización al Parlamento. Entonces, eso fue muy serio y yo celebro que el día de ayer, pese a un ritual bastante caótico en algunos casos, a la ausencia de bancadas conformadas de una manera sólida, eh, a una retórica y malas prácticas, digamos, heredadas porque son muy contagiosas, se haya producido un acto de fiscalización de esta naturaleza. Celebro que el ministro no haya sido censurado, pero creo que hay una llamada de atención muy fuerte hacia el Ejecutivo y señales que se deben tomar en cuenta. Un acto interpelatorio tiene el propósito de cambiar, de modificar el curso de una política pública, de reconducirla, de mejorarla. Y bueno, y si hay actos de corrupción, bueno, canalizarlos por donde corresponda. En este caso es yacimientos, donde se habrían dado situaciones bastante oscuras y se ha demostrado la gran debilidad que tiene yacimientos también y el sistema ANH y todo el sistema para la cadena de suministro y de control de la calidad de los combustibles. No hay capacidades técnicas, se había relajado muchísimo esos procedimientos y hoy día sí estamos frente a una situación parlamentaria muy interesante. Esperemos que esta oportunidad sirva para que se arme de una vez un bloque más o menos consolidado de una mayoría absoluta que permita dar certidumbre respecto a lo que va a ocurrir en el Parlamento. Los dos tercios por ahí no se consiguen, pero hay que negociarlos. Hay dos tercios en varias designaciones y no es malo que participe la oposición en la conformación, por ejemplo, del nuevo directorio de yacimientos, de la presidencia, que los códigos meritocráticos aparezcan en la conversación y en el pacto que se hagan con el sistema político en su conjunto. Entonces, pero esperemos que esta circunstancia haya servido para poder perfilar una mayoría, que es lo que todos están pidiendo ahora que van a entrar las leyes duras, ¿verdad, Diego? Claro, Van a entrar sí. leyes duras. Y ahí modificación de ciertas leyes son por mayoría simple, otras requerirán dos tercios según las últimas No, modificaciones. en realidad, las leyes no necesitan un Los dos tercios. Lo que nombramientos sí, por sí, dos tercios, ¿no? la Constitución sí y las designaciones. Ujú. Lo que Contralor, tú decías hace un presidente del momento, banco. el tema del servicio exterior que está todavía abandonado por los costos que implica
el traslado, habría que preguntarle al ministro por qué no se ha procedido a cambios sustantivos. Prácticamente no se ha tocado nada y se han despedido algunos embajadores, pero nada más. Está todavía el personal de apoyo y una presencia muy precaria, ¿no? Erika, usted decía el legislativo con esta sesión muy atropellada porque arrancó aparentemente mal en cuanto a procedimiento por parte de la propia presidencia de la Asamblea, tensiones Ujú. propias que se dan dentro de la fuerza oficialista. Sabemos, para nadie ya es un misterio, que el vicepresidente tiene parte de la bancada del PDC y responden a él. El PDC tiene su propia bancada que responden al PDC o a ellos mismos. Y el presidente Rodrigo Paz también tiene parte de su bancada. Digamos que lo más compacto en el oficialismo, paradójicamente, es la Alianza Unidad, ¿no? Que debería ser una fuerza opositora, pero en realidad es aliada del gobierno. Y diríamos que ahí es la base legislativa más consolidada. Después, Libre claramente tiene una postura muy crítica al gobierno. Han dicho que van a ser una oposición constructiva, pero oposición al fin, aunque Libre también tiene sus facciones por dentro, ya a 4 meses de arrancar la gestión. APB Súmate es muy pequeña la bancada, qué decir las demás, que prácticamente inexistentes en cuanto a números. Pero, ¿qué señales el gobierno debería empezar a entender que le está diciendo el legislativo, la política como tal, que debe prestar atención, Erika? Bueno, en primer lugar, intentar eh, recomponer la política y este problema serio que es una piedra en el zapato que representa el problema de la calidad del combustible, ¿no? Que ha generado un malestar que es transversal a toda la sociedad, es un tema muy concreto y ha eclipsado otros temas tan serios como el trading y demás. Yo creo que este es un problema muy serio, hay que reconducir y fortalecer la ANH que se ha develado también, carece de los instrumentos técnicos y la tecnología para poder garantizar una buena medición de la calidad del combustible. Y además un presupuesto magro. Recuerdo que el anterior presidente dijo que solamente había 4.000 bolivianos para el laboratorio y se ha revelado también que la tecnología que ellos tienen no puede asegurar un control de todos los indicadores que hay que controlar. Entonces es posible que desde hace mucho tiempo estemos recibiendo, digamos, combustible que responde a los mínimos criterios digamos, de calidad, ¿no? Aceptables. Ese es un tema muy serio, hay que resolverlo, hay que reparar el daño, no, ahí hay que acelerar esos mecanismos de los seguros y demás. Creo que se ha empezado a hacer una reconducción con el cambio de autoridades y yacimientos. Creo que también el proceso de tratamiento de la ley de hidrocarburos ameritará un respaldo sólido de todo lo que es el think tank o los grupos de pensamiento que manejan el tema hidrocarburífero. Hay limitaciones a esas leyes que tienen que ver con la constitución política del Estado. Veremos cómo tratan de asegurar, remontar esos problemas que tienen que ser tratados a futuro. Y bueno, eso es lo que hay que hacer. Libre también tiene sus decisiones y el futuro de Libre también depende mucho de lo que va a pasar en esta segunda vuelta. Los demócratas tienen una postura muy distinta a la de Libre y también tenemos a los branquistas, ¿no? De Marinkovic, que también es otra corriente. El Libre se asenta mucho en el futuro que pueda generarse políticamente en Santa Cruz. Entonces veremos qué es lo que sucede. Pero de hecho yo creo que amerita, después de todo esto, también una reconducción de la política comunicacional del gobierno en la gestión de crisis de naturaleza, porque se ha involucrado innecesariamente el presidente en varias conferencias de prensa y anunciando medidas que no sé si eran la solución al problema, aunque sí hay algunos temas como la importación de petróleo para reactivar las refinerías,
varios temas que están en curso, ¿no es cierto? Pero depende mucho del yacimiento y la capacidad de yacimientos de resolverlas. Yo podría Erika, decirte eso, ujú. hay que generar el bloque de sustento político parlamentario que dé certidumbre al país, que sea una mayoría absoluta, los 2/3 dudo que se puedan conseguir, pero que tal vez se consigan en torno a los temas serios que tienen que ver con el Estado, ¿no? Es bueno que participe la oposición también en esas circunstancias. Cuando yo estaba en el Parlamento participaba la oposición y con criterios meritocráticos había derecho a veto de los tercios, el tercio, digamos, opositor a todas las propuestas del oficialismo. Erika, hemos escuchado de muchos analistas este tema de la comunicación, ¿no? Como una gran fragilidad del gobierno de Rodrigo Paz. Lo hemos escuchado en otras gestiones también. De Luis Arce decían lo mismo en algún momento del gobierno de Evo Morales, pero ahora estamos en este momento. ¿Qué entiende Erika que está fallando en la comunicación del Estado? Esta lógica de que como nosotros ganamos sin poner publicidad o propaganda en los medios tradicionales, nos estornudamos en los medios tradicionales y le metemos en las redes y con anuncios y TikToks creemos que se puede llevar para adelante la cosa, ¿o por dónde viene la falla en su criterio, Erika? Mire, yo no conozco cómo está funcionando aquello, pero sé que se está centralizando en la presidencia un núcleo de apoyo y de la gestión comunicacional presidencial. Creo que aquí ha habido una circunstancia en que se ha demostrado la gran debilidad, digamos, de gestionar crisis, el caso del avión, ¿no? El caso del desastre del avión que lamentablemente coincidió con que traía dinero. Encima se complicó aún más el problema. La gestión de crisis necesita pues un equipo que tenga la capacidad y unificar el mensaje. En este caso, la gasolina también los mensajes han sido muy diversificados, muy erráticos y a mí no me gusta ver al presidente que tiene tanta credibilidad involucrado en mensajes que después pierden valor y credibilidad ante la gente, ¿no es cierto? Entonces hay que evaluar mucho esto. El TikTok yo creo que llegó para quedarse en la política, ya es parte de la espectacularización de la política. Nosotros no teníamos la variable de las redes que son muy disruptivas. Y el otro tema que vale la pena señalar es de que este es el momento de ajustes gubernamentales importantes, porque hay que pensar en el futuro. Yo pienso, por ejemplo, el caso de las elecciones. Estamos saliendo de un proceso larguísimo electoral. Prácticamente desde el mes de junio del año pasado hasta hoy día, seguimos en modo electoral. Y no hay peor cosa para un gobierno presidencial nacional que nace que tener a la vuelta de la esquina un proceso electoral. Hay que reordenar los tiempos electorales y hacer lo que se hacía antes, o sea, cada 2 años y medio, o sea, a mitad de gestión presidencial se realizaban las gestiones municipales, las elecciones municipales. Entonces, el presidente ha tenido que entrar directamente a un escenario sin partidos a una elección. Entonces, eso tiene un efecto disruptivo también, así como también ha tenido un efecto disruptivo, y yo lo estoy evaluando de una manera muy seria, la seguidilla de catástrofes naturales que han demandado mucha energía de un gobierno que estaba con las arcas vacías, ¿no es cierto? Entonces, son elementos disruptivos, las elecciones subnacionales, por otro lado, también desordenadores, las catástrofes naturales que están eh, mermando la capacidad de hacer una gestión ordinaria y atender los temas urgentes que se han prometido. Pero en fin, estamos acá, Diego, y esperemos que ahora que termina este ciclo electoral, se piensen en los temas grandes de modificación para realmente confirmar que estamos cambiando de ciclo político en buena dirección. Hay optimismo, hay esperanza aún, pero no hay que quemar esa credibilidad que ha sido mermada en este momento con la crisis del combustible. Son 5 meses de la gestión de Rodrigo Paz en la presidencia de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, post
hegemonía del movimiento al socialismo. Y a mí me da la impresión, Erika, cuando, no sé si usted compartirá aquel análisis o aquella mirada, me da la impresión que los veo y los escucho, las escucho en todo caso a muchas autoridades del Ejecutivo, pero también del Legislativo, sobre todo los nuevos en el Legislativo, los veo muy ensimismados, ¿no? Casi que están levitando, como que estarán allí de por vida y que son los grandes próceres de la liberación, de la democracia, de la justicia y de la economía, y los veo que muy rápido se están divorciando de qué es lo que pasa en el mercado, cuál es la charla en el minibús y qué dice la gente del precio de la carne que está por encima de 80 bolivianos, por decir algo, o de la leche, que subió un boliviano de la anterior semana para ahora. ¿Comparte esa mirada o qué identifica Erika en las nuevas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo? Yo creo que todos están preocupados en el fuero interno sobre lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo en Bolivia no es solamente por una gestión y el impacto de una gestión que todavía ha tenido muchos momentos, digamos, dilatorios y todo aquello, ¿no? Y la experiencia de los dólares se ha estabilizado, hay logros, pero hoy día, en el contexto mundial y regional, la guerra contra Irán es un tema terrible, terrible, porque el suministro de combustibles en el mundo está en una situación muy precaria y más precaria aún para países que somos tan periféricos y tan secundarios. Entonces, los precios han subido, no se puede, nadie se le va a ocurrir hacer una adaptación y adecuación al precio internacional que está tan volátil. Esperemos que la guerra termine, porque eso, lo que está sucediendo en el Asia se va a reflejar de una manera muy, 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 muy negativa y que tiene que ser tomada en cuenta por el Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene que sacar el dinero que no tenía para pagar el anterior precio. Entonces, aquí el tema de la crisis energética es un tema muy serio que debe ameritar un análisis también serio y una formación de los asambleístas, ¿no es cierto? El impacto inflacionario de todo esto es brutal. Bolivia más bien está conteniendo el impacto inflacionario que se está manifestando en otros países. Entonces, se ha hecho, lo que se ha hecho, le digo, es en un contexto disruptivo y lo que se ha avanzado disruptivo por el momento, por las elecciones subnacionales que nunca debieran ser a la vuelta de la esquina de una elección nacional y por los desastres naturales que han consumido la energía y los pocos recursos que están programados y además han destrozado las carreteras y no hay forma de hacer un mantenimiento ni siquiera rutinario en este momento a las carreteras que también están generando ya malestar en los transportistas. O sea, los desafíos son muy grandes, por eso mismo las señales que se han dado en esta circunstancia fiscalizadora son señales que dan lecciones aprendidas tanto para el legislativo y para el ejecutivo en este nuevo ciclo que se está abriendo. ¿Y siente que existe esta casi divorcio con la agenda de la calle de las nuevas autoridades? Yo creo que en la calle hay que explicar qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay que sincerarse con la realidad, o sea, yo puedo identificarme con la calle y ser muy demagoga. Hay que buscar qué va a pasar, o sea, el día que lleguen los créditos, yo creo que si empiezan obras y hay una agenda de proyectos bastante viables, interesantes, puede generarse una dinamización, pero y el Banco Mundial ha dicho que este año va a ser muy difícil en Bolivia, muy, muy difícil, sin considerar los efectos de la guerra. O sea que tenemos que estar listos para un año difícil, pero se ha pronosticado que el próximo año puede generar ya grandes, o sea, puede generar situaciones mucho más positivas en términos de crecimiento económico. Entonces, estamos viviendo o sea, viviendo tiempos de vacas flacas por razones estructurales, no por razones coyunturales que podemos modificar, que están en nuestro alcance. Esa es mi percepción, Diego.
Y esa situación tenemos que transmitirla, ese estado de ánimo, transmitirla a la población y ser muy austeros y no muy triunfalistas en todo lo que es la comunicación, sino ser reflexivos, ser optimistas, no podemos perder el optimismo de que las cosas están mejorando y van a mejorar, porque el tema del dólar se ha resuelto, el tema de la subvención se resolvió, esperemos que la guerra termine y no tenga los impactos catastróficos que se esperan en la región. Tomando un poco el tema de las subnacionales que acaban de ocurrir, bueno, en el caso de La Paz, nuestra papeleta Ah, eran 18 candidatos. ¿Y cómo van a quedar las autoridades electas o designadas en el caso del gobernador? Es realmente dramático, porque vamos a tener un alcalde en La Paz que ganó con el 23% y tendrá 3 de 11 concejales, un alcalde del Alto que salió segundo porque el primero es el voto nulo, pero que tendrá 3 concejales y tiene algo de 18%, y un gobernador que ganó en mesa y obtuvo 20% de los votos. Tendrá una asamblea también atomizada en contra y un humor social parece bastante caótico, sobre todo en las provincias de La Paz, por cómo se dio su nombramiento, ¿no? Por lo que ocurrió en torno a René Yaguasi. Pero en ese escenario de fragmentación del voto que hemos visto también a nivel nacional, vemos algo que el patrón se repite. Y usted apuntaba muy bien, recuerdo, no sé si el año pasado en una conversación, el tema de la falta de partidos políticos, ¿no? Que derivan en que existan estos taxipartidos que se crearon con un dueño que vive en Estados Unidos y que tuvo la plata para poder juntar las firmas, con militancia sin partido, sin sigla y siglas sin nadie, ¿no? Que casi podrían ser en un café los dueños del partido y decidir qué pasa con aquello, pero tienen la firma ante el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué debe ocurrir de acá en adelante? Porque esta fragilidad del sistema democrático ha, diríamos, tocado su punto más sensible en estas subnacionales, con inhabilitaciones horas antes de las elecciones, con prácticamente bajadas del partido que iba al balotaje y designación del Tribunal Supremo Electoral al ganador. ¿Qué debe pasar, Erika? bueno, hay dos niveles, ¿no? El nivel de las leyes, o sea, las leyes que se habían hecho, se ha cumplido la ley, el Tribunal Supremo ha tratado de hacerlo lo mejor posible, pero vivimos pues una realidad ficticia de partidos aparentes que no existen. Creo que hay que evitar la fragmentación y ser un poco más, hacer una norma que obligue a una mayor agregación. No es posible que cada municipio tenga 10 4 o 10 o 5 o a 15 agrupaciones ciudadanas que están compitiendo. Yo creo que debemos departamentalizar a la agrupación ciudadana. El espíritu de aquello era un poco romper el monopolio de los partidos nacionales, que en su momento era una lógica, la lógica antipartidaria primó en ese momento, hoy día la extrañamos, pero se ha destruido con la ley de agrupaciones ciudadanas, se ha fragmentado todo el mapa y con la implosión del MAS, bueno, ya no tenemos ni siquiera un partido ordenador. Tenemos que reordenar la política y eso significa también visión y generosidad y renuncia de los jefes hay que destribalizar el país. Ahora son pequeñas tribus que están ahí, feudos. Hay que hacer el ejercicio de cohesionar y agregar y fusionar fuerzas políticas hoy día y a partir de acuerdos y de una agenda convincente que es la agenda del nuevo ciclo, ¿no es cierto? Entonces, hoy día, más allá de las siglas, el presidente puede hacer una bancada más o menos disciplinada, donde se discutan las leyes. La palabra disciplina antes era pecado, hoy día la extrañamos, porque se necesita un poco, no se necesita que cada parlamentario se sienta en sí mismo una bancada. Algunos veo que tienen el sentimiento de ser, creen que son ejecutivo y ya quieren hacer cosas que no corresponden al ejecutivo. Entonces, creo que es el aprendizaje de un parlamento, de una asamblea que tiene el 95% de miembros que nunca han estado en ese oficio, ¿no es cierto? Entonces,
Y eso tiene que ver porque hay muchas sensibilidades. Yo creo que sí se puede construir una mayoría entre los bloques que existen, y inclusive teniendo gente de libre, y eso no es transfugio, eso es fundamentalmente la necesidad de cohesionar y dar certidumbre al país respecto a una realidad política. Hay que responder a esta realidad política fragmentadora y fusionar, unir, agregar, cohesionar. Esa es la función de la política, dialogar. Doc Bayer está obligado a dialogar y a hacer su mayoría. Hablará con Waldo Albarracín, hablará con algún otro candidato para construir su mayoría y en torno a una agenda de la ciudad, de recuperación de la ciudad. Lo propio tendrá que hacer Eliezer Revilla, que Roca. él mismo Claro. hubiera querido ir al balotaje, pero no creo que él haya querido eludir el balotaje, pero las circunstancias han obligado a este anacronismo de la ley, ¿no? Que hay que hacer reformas también a la Constitución y a las leyes electorales. Y Erika, creo que siempre. el Tribunal Supremo Electoral ya tiene un paquete de propuestas para la reforma electoral. Y a mí me hubiera gustado personalmente que tanto eh, Waldo Albarracín tenga una presencia en el Consejo. El modelo actual hace que los candidatos que han jalado el voto no tengan pito que tocar una vez que pierden. Así pierdan por un buen resultado. En el caso de Waldo Albarracín ha perdido por muy poco. Entonces debiera estar en el Consejo el líder y así se posesionan esos legislativos con un poco más de responsabilidad y una visión de cohesión y de agenda, ¿no? De construir una agenda departamental, nacional y congruente con el momento de crisis que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento de crisis muy, muy complicado. Y en el momento de crisis es cuando a nosotros más nos gusta hablar, ¿no? Así que la vamos a estar seguramente convocando más Ya. adelante, Erika. Siempre es Muy un bien, placer. Diego, qué gusto. Igualmente. Yo quiero ser optimista, yo quiero ser optimista y que se van a generar señales de certidumbre y una comunicación que no comprometa tanto a la presencia del presidente en situaciones tan difíciles como este tema del combustible. Gracias, Erika. Un placer. Un fuerte abrazo. Ya, gracias, adiós. Erika Brockman, ex parlamentaria, analista política, nos estuvo acompañando a propósito de lo que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que viene ocurriendo ya en estos 5 meses de gobierno de Rodrigo Paz.